Ramas Ramales es una artista plástica y digital egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, y diplomada en animación por Escena, Escuela de Animación y Arte Digital. Obtuvo el primer lugar en la segunda edición de la Bienal Internacional de Grabado y Arte Impreso en formato pequeño, Vigaí, categoría Estudiantes 2022, y el segundo lugar en el concurso de cómic en lenguas originarias nacionales 2024 por el INALI. Ha participado en exposiciones colectivas dentro y fuera del país como Arte con pelo de gato en Oaxaca de Juárez, México, Museo Emilio Carafá en Córdoba, Argentina, 2022, Tallinn, Estonia, 2023, y colaborado con instituciones como la Academia de Estonia, ECA, y la Universidad de Artes de Zúrich. Su práctica artística nace del esfuerzo decolonial y el compromiso con la justicia social. En un mundo en crisis, donde la violencia estructural y la desaparición cultural son constantes, un arte que se dice apolítico es laxo, cómplice de las narrativas del poder. Su trabajo es una respuesta a esta ausencia, una exploración de la memoria, la identidad y la resistencia desde su mirada. A través del cómic y la animación se apropia de herramientas narrativas para confrontar el mito del mestizaje y visibilizar la experiencia de quienes habitan en la intersección de un pueblo y la ciudad. Su obra es un archivo de vivencias, una memoria animada que no solo documenta, sino que interpreta y reconfigura los imaginarios que nos han sido impuestos. Su arte no es un refugio, sino una herramienta de lucha, un espacio donde la memoria y la imaginación se encuentran para abrir grietas en la colonialidad. Muchas gracias primero por la invitación. Yo soy Ramas Ramales, soy originaria de Oaxaca de Juárez, nací en el 2002, tengo 23 años y soy artista plástica visual y casi enteramente actualmente digital. Pues trabajo con cómic, aunque mi principal inquietud es la animación, pero pues en nuestra plática vamos a hablar de cómic. Yo soy egresada de la Esmeralda, de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y también hice algunos otros estudios en otras escuelas de artes plásticas, cursos y tal, y con mi trabajo en cómic fui reconocida con el segundo lugar del concurso nacional no, el concurso de lenguas de cómic en lenguas indígenas nacionales del 2024. Este cómic pues recibió este segundo lugar y será publicado en línea muy próximamente. Aparte de que estuve hablando con las personas del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, quienes fueron quienes llevaron a cabo este concurso, y me mencionan que está la posibilidad también de imprimir 56,000 copias de este cómic para expansión y gratuita, principalmente en planteles y en las comunidades, que es donde se necesita. Pues para mí es un trabajo muy importante el trabajar con las lenguas indígenas, con la lengua del pueblo del que es originaria mi familia, y pues como herramienta utilizo el cómic, que es algo que yo sé hacer, que es algo que atraviesa mucho mis sensibilidades para intentar, pues sí, atraer más a los jóvenes, que al final el cómic se suele relacionar mucho con la juventud, a seguir expandiendo la importancia de nuestras lenguas. Soy una persona también, digamos, que todavía entra en la juventud, ya soy una adulta, pero yo crecí completamente inmersa en todo este mundo de la caricatura, del cómic, del manga, entonces es algo de lo que yo siempre fui muy fanática, y el hábito de la lectura a mí sí se me dio, pero debo decir que, por ejemplo, en mi preparatoria llegó un momento en el que un como alto mando, ahí el director de la preparatoria solía como hacer un poco de burla si nos veía leyendo mangas, leyendo cómics, o incluso que, por ejemplo, cuando algunas lecturas como que nos fallaban, o como que no entendíamos, o no sé, no sentía bien el flujo de la clase, nos decía de burla que nos iba a dejar de leer la versión ilustrada entonces, ¿no? Pensando que era como más fácil de entender si era como con dibujitos. Y pues yo soy una persona
un entendimiento muy visual. Entonces, pues al ser muy fan de todo esto de la animación, de los cómics, fue desde la prepa, que estudié en prepa de artes, estudié ya la carrera de artes, es todo lo que he desarrollado. Y pues en la animación es un trabajo que lleva pues una planeación incluso diría yo más extensa y elaborada que el cómic, al menos como yo lo he trabajado hasta ahora, aunque a inicio son muy parecidos, pero después el flujo de trabajo es muy distinto. Y pues con el cómic, en este caso, lo sentía para que fuera como de un tipo de difusión como impreso. A mí se me hacía muy importante que fuera impreso y que fuera difundido tomando en cuenta que estoy trabajando con lenguas indígenas, el San Sabi, mixteco de la costa, que este pudiera llegar a quienes los tienen que leer, a quienes los tienen que ver. Y, por ejemplo, si hablamos de animación, a veces la difusión es por festivales, cine, internet. Y en mi pueblo, en Tututepec, Yuyusa, a veces no hay internet, a veces no hay señal. Entonces, para mí, y siento que también para el INALI, quien desarrolló la actividad, este hecho de que pues estas cosas pudieran seguir siendo de un modo más tradicionalmente pues impreso y a la vez que sea apelativo a las juventudes, pues era un modo muy bueno como de realizar esta actividad. Entonces yo diría que pues va desde mis inquietudes personales, mis aficiones de ser super nerd del manga y de la animación y de cómo funcionan las cosas pues sí, en el sur, en nuestra sociedad, para que lo que quiero decir, lo quiero transmitir, llegue a quienes quiero que lo lean, lo escuchen. Sí, de hecho hay solamente un CEDART en Oaxaca, el Centro de Educación Artística, y solamente hay un CEDART en Oaxaca y ahí estudié, que está en la capital, en el centro de la ciudad, y está en un ex convento al lado de lo que es la iglesia que está a la escuela, hay un puesto de cómics y de mangas, entonces no nos faltaba en mi escuela que no estuviéramos, pero sí era debo decir que, pues sí, era humillado por alguno que otro profesor el hecho de que estuviéramos leyendo cómics en vez de estar leyendo libros, aunque pues era un bachillerato de artes y pues yo siento que tiene sentido, pero pues como estaban distintas disciplinas, siento que pues sí, muchas veces se tomaba, por ejemplo, más en cuenta o bueno, con cierta más seriedad, el que alguien tuviera más inquietudes hacia el grabado, hacia la pintura, a los que teníamos inquietudes hacia la animación, hacia el cómic, y también hablando del manga, que era algo muy como recurrente en esa parte en la que estaba desarrollando todavía mis ideas sobre el cómic y sobre la narrativa gráfica, que también era muy humillado en ese momento el hacer cosas que parecieran manga, que tuvieran ese estilo. Y era como una inseguridad propia, incluso debo confesar que tenía yo, de estar practicando mis propios estilos de dibujo para hacerlo como lo más no parecido al manga, pero era como lo que más consumía, entonces era como lo que más salía en ese sentido. Terminé la prepa en el 2020, justamente cuando empezó la pandemia. Tiene unos 5 años, sí, como desde 7 a 5 años para acá fue todo eso. Aunque también entrando a la universidad, o sea, armando mi portafolio para entrar a la Esmeralda, también evité quitar cosas que fueran como ilustrativas, cosas así, porque tenía también esa misma inseguridad de, ay, es que voy a entrar aquí y es la escuela de artes, la Esmeralda, y van a esperar algo más conceptual o algo más, digamos, serio, pero incluso cuando entré y me acuerdo que tuvimos como la revisión de portafolios, noté que algunos de mis compañeros no tenían o sea, sí tenían este contenido que a mí me daba un poco de inseguridad mostrar en el portafolio por el miedo de que no fuera a tomarse en serio. Y pues ya estando en la Esmeralda, pues el tiempo pasó y fue como, voy a hacer sinceramente lo que yo quiero hacer
y lo bueno es que te daban esa libertad. Entonces sí, me metí completamente a los talleres de cómic, a los talleres y semestres enteros de cómic y de animación. Entonces, pues, digamos como que lo del Ninali es como mi primer trabajo publicado, pero ahí tengo otras cosas que están por ahí todavía en proceso y en trabajo que desarrollé en la universidad y pues ya sin miedo a que, pues sí, no estoy haciendo una pintura al óleo, pero estoy haciendo un cómic que también me gusta mucho, sí. Uy, uy, uy. Pues a mí me gusta mucho el trabajo ay, me dejas un poco en blanco ahora, como que digo, wow, ¿quiénes son los más influyentes O para sea, mí? tú no eras otaku, Sí, no te sí, decían otaku. sí, sí. Bueno, por ejemplo, en manga hubo un rato en el que intenté mucho como imitar el estilo de Junji Ito, y el de Masakatsu Katsura. Me gustaba esa combinación que tenía de como de algo que parecía como muy tierno. A veces podía, como es en el manga, a veces podía ser como cosas como medio como sexys, pero tenían muchos elementos muy como interesantes en sus personajes. Eh, Luego empecé como que en mis trabajos de artes plásticas, que pues algo que también me pedían en la escuela, usaba mucho como la disección, la disección humana, la disección de ciertas cosas para hacer mis ilustraciones, y ahí tenía yo mucha influencia de Shintaro Kago, más de sus ilustraciones que de sus mangas, porque pueden llegar a ser un poco perturbadores. Este, y de otros trabajos que a mí me gusta mucho también trabajar a veces el cómic con la acuarela. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llamaba, Juanjo, el autor de Black Sabbath. Fue Juanjo, no me acuerdo. Pero sí, admiro mucho a los distintos ilustradores, trabajos muy increíbles. Eh, Uno de los cómics que más me marcó en ese sentido de pensar como en estos formatos de one shot fue Enigma. No me acuerdo, pues es el mismo ilustrador de Hellboy, pero se me... Fegredo. Sí, Fegredo, sí, sí, sí. Bueno, Muy bueno, sí, sí, se me van los nombres siempre que me preguntan esto. Cosas. El uso de la manera negra, que así le llamábamos, el alto contraste, y estas ilustraciones entre cada como mini capítulo del, del enigma. de los, ajá, del cómic. Y he conocido también otros como, y en cuanto como esta combinación, hay un pintor argentino, Pancho Pepe, que también me llamó mucho la atención la forma en la que hace como pinturas que son también cómics a veces, o pinturas que son como tiras, que en Argentina se usa mucho ese formato de tira. Todavía y pues también fue como una influencia para mí en cuanto a hacer a veces como acuarelas que son también cómics, pero son solamente una pieza, ¿no? O solamente una imagen. Y y ya, y habrán unos que se me escaparán, yo creo, por ahora. Este, Paro Itagaki en cuanto a historias, que son como en cuanto a romance, pero hay algún tipo de twist ahí. Y pues bueno, podría también hablar de más mangakas, pero pues ahí va. Sí. Me interesaba mucho ese horror y a la vez la belleza. Yo soy una persona que en mi art statement, pues pongo muy en claro que mi arte siempre va hacia lo político, hacia la justicia social,
hacia la identidad, y todo tiene mucho que ver con pues la lucha social de la justicia racial, de la decolonialidad. Entonces mi trabajo va todo en temática, o bueno, como en ese proceso va todo eso de la mano. Y pues mis cómics, aunque pues sí, mis influencias visuales son, pues sí, que pueden ser como muy mangas muy románticos, o autores que son visualmente como que de mucho horror, como Shintaro Kago, que es pues increíblemente es loquísimo, pero pues no parece tener como algún tipo de statement político en su arte. Pero para mí, en cuanto a esas temáticas, eso es como lo importante, lo que hago yo. Entonces mis cómics, pues sí tienen estas influencias visuales, pero mi contenido es muy político también en las animaciones. Casi todo va acerca de la decolonialidad y de, pues sí, esta justicia social, esta resistencia de los pueblos. Y, y sí, eso podría decir que es mi trabajo. Pues el trabajo de Lineal y el trabajo que hice en Lineal, Sasako Yasoyu, La bendición de la luna. Es un cómic que trata de una amistad, una amistad de dos niños, una amistad infantil. Se desarrolla todo en mi pueblo, en Tututepec. Una amistad que se desarrolla en el pueblo de una forma muy entrañable, y llega a un punto en su adultez en la que se tienen que separar, tomando el tema social de que en los pueblos ya no estamos, como otra noción que tengo yo, ya yo, los jóvenes ya no estamos en los pueblos, tenemos que irnos a las ciudades. Entre todo eso, se ven mis influencias acerca del manga de comedia romántica, de todas estas cosas, porque pues sí buscaba poner un poco de eso en el cómic, pero se agrega la mitología y como un poco la fantasía, porque en mi pueblo está la diosa de la luna, Yasuyo, y es una figura muy importante para nosotros. Entonces, la bendición de la luna es, en pocas palabras, pues como el desarrollo del ciclo del periodo en la chica que está en este cómic, que pues en un momento ocurre cuando es una niña, y como digamos, lo pongo de una forma medio metafórica, que tiene que lidiar con ello hasta que es una adulta, en esta como amistad que tiene. Y pues de la forma en la que se manifiesta esta bendición, o esta situación, es que ella se convierte en un nahual, como le decimos ahí, es un chandubi. Entonces ella incontrolablemente se convierte esto, ¿no? Y pues tiene mucho que ver es una reflexión acerca también como de la feminidad, ¿no? De cómo se viven estos ciclos, estas cosas que son como incontrolables, que a veces parece ser como eh, cosas muy, eh, no sé, locas, cambios muy extraños, que uno a veces siente que se convierte en un animal, pero no, son cosas muy naturales. Entonces, pues es eso, es meter esta influencia del rom-com con las figuras importantes de mi pueblo, todo en Sabi, y también hay una versión en español, y tomando, pues sí, como la importancia de entender como estos cambios en la mujer, ¿no? Y, y, pues a mí me parece muy interesante en mi pueblo cómo se habla de los chandubis. Entonces sí quise meter esa imagen, ¿no? Entonces, niña bestia por ahí. Son 54 páginas, es a color. Me llevó a hacerlo como mm, mm,
diría mes y medio, 2 meses. Fue muy corto, pero fue muy, de mi parte, eso sí, no lo recomiendo a ningún joven o persona que quiera hacer un cómic que pueda estar escuchando esto, que no recomiendo para nada el método que utilicé para ese, porque tengo otro cómic que se llama Hecatombe sobre el río, que hacer 5 páginas me lo eché en un semestre, ¿no? Y ese era puro blanco y negro y fue a tinta y todo bien, todo tranquilo, trabajando en la semana. Y para este cómic, que pues era por convocatoria, empecé a trabajarlo y no paré de trabajar en él hasta que estuviera terminado. Y no recomiendo tener ese flujo de trabajo tan pesado porque sí afecta afectó, creo, mi salud incluso en algún punto, que me diera, pues sí, básicamente me dio un encerrón de trabajo y dibujaba todo el día hasta que terminé, porque sí fue un trabajo muy, muy, muy pesado, pero ahí sí es completamente de mi parte no haber planeado muy bien mis tiempos para hacerlo, o sea, no recomiendo, no es un ejemplo a seguir del decir que lo termine tan rápido. Recomiendo más, obviamente, tener todos los tiempos del mundo y tenerlo todo planeado bien. En este sí dije, bueno, tiene que estar hecho, voy a trabajarlo 100% digital. Yo ocupo Clip Studio Paint, que me parece a mí el mejor programa para hacer cómics de los que he probado al menos. En la versión EX, mi proceso, así como lo hago con mis animaciones también, es primero empezar con una escaleta. Primero tenemos una escaleta y después tenemos estos no son los del cómic, esto es de otra cosa que estoy trabajando, después tenemos como un storyboard muy, muy sucio de lo que ocurre o lo que quiero que pase, un storyboard muy sucio. Y específicamente con este cómic, como que me salté el paso de limpiar el storyboard muy sucio a hacer algo un poquito más limpio y ya luego pasarlo a digital. Sí, como por el tiempo que tenía para hacerlo, repito que era por convocatoria, pasé del storyboard sucio a hacer el trabajo en digital. Y pues sí, usando Clip Studio Paint. Y pues sí, la verdad es que aquí en donde vivo, bueno, en donde vivía en la Ciudad de México, que me acogieron para los eventos que tengo ahorita, sí pueden estar de testigos que era muy temprano que me despertaba a dibujar y muy tarde que me dormía también de todo. Entonces, sí fue un proceso muy pesado, pero fue porque tenía muy poco tiempo. Y pues eso, yo empiezo con escaleta, luego storyboard, luego limpio el storyboard y luego hago luego en este caso como es digital, fue en Clip Studio Paint, todo el trabajo con las herramientas que tiene ese programa. Pues tengo un cómic que se llama Hecatombe sobre el río, anterior a este cómic que hice con el Inali. Este cómic lo escribí con un amigo mío llamado Omar Aarón, también de Oaxaca, y lo lleva, o sea, desde que íbamos en la prepa, la historia fue que él escribió un pequeño fanzine y me pidió que hiciera las ilustraciones. Y yo lo leí y dije, wow, esto está increíble. Nada más con un pequeño como poema que tenía ahí, dije, esto está increíble y puede ser un cómic, ¿no? Y desde entonces lo hemos llevado desarrollando. Y ya lleva un rato que, por ejemplo, él y yo ya no somos tan amigos y le dije, ¿me dejas seguir haciendo el cómic? Y me dijo, sí, entonces, imagínese, desde que íbamos en la prepa, hicimos un primer cómic, fue en el 2021, de Hecatombe sobre el río, que era como la primera parte. Igual trabajando muy rápido, se nota muchísimo, ese no lo mostraría, se nota muchísimo lo mucho que he mejorado a partir de ese primer cómic, porque sí era muy malo ese trabajo, ¿no? Pero fue el primer cómic de Hecatombe sobre el río y no logramos que obviamente que ganara ningún concurso, ningún nada, y se quedó ahí, ¿no? Y este amigo y yo comenzamos a vivir juntos aquí en la Ciudad de México, cuando me mudé yo en el 2022, por ahí, y lo volvimos a desarrollar en el guión. Entonces, todo ese trabajo fue solamente guión.
en un semestre con mi maestro Mariano Villalobos, que en paz descanse, falleció el año pasado. Le dije en el semestre que yo quería hacer un cómic, que quería desarrollar un cómic, y le enseñé, ¿no? Lo que llevaba haciendo, y me dijo, ah, me dio luz verde, adelante. Y hasta ahora son las poquitas páginas de presentación, y en mi Instagram, @ramasranas, están disponibles las primeras 5 páginas sin los textos, porque pues todavía lo sigo trabajando. Y incluso después de este resultado que obtuve, quiero volverlo a hacer desde el inicio otra vez, porque ahora ya cuando lo hablé con mi amigo tuve como esta libertad completamente de, mira, tú eres la que ha estado interesada en este cómic desde que íbamos en la prepa, hazlo tú, ¿no? Entonces, pues volver a hacer todo eso, ¿no? Pero sí, Hecatombe sobre el río tuvo su primera versión en el 2021, que es horrible, terrible, y de ahí una pequeña cortita versión de que estuvo expuesta en La Esmeralda, que ahorita solamente está disponible en mi Instagram, pero sin los globos de texto. Y pues es una historia de un pueblo en el que la gente desaparece. Y bueno, las primeras páginas lo explican así. Hay un joven reportero que va a hacer una investigación, va a hacer un reportaje acerca de los pueblos pesqueros. Entonces termina en ese pueblo, que se llama Santa Carmona de los Grandes Ríos. Termina en ese pueblo, está entrevistando a alguien de mala manera, es un trabajo que se nota que no quiere hacer, y termina desapareciendo. Entonces llega ya que es alguien de fuera del pueblo el quien desapareció, parece como importarle a la gente qué cosa está pasando en ese pueblo, y llega un investigador al pueblo. Y él es nuestro personaje principal, él va a investigar qué está pasando en el pueblo. De nuevo, vuelve a ser parte de mi sensibilidad y de mi compañero con el que estábamos hablando, hablar de los pueblos, hablar de nuestra realidad desde el sur y de la periferia. Pues yo siento que dependiendo de la salida que quiera tener el cómic, ¿no? O de qué formato, porque puede haber cómics que sean tan sencillos como, pues sí, hay algo impreso en risografía que fue dibujado en lápiz, y puede haber cómics que tengan, que sean preparados de una forma distinta, pero definitivamente yo siento que debe haber algún tipo de estudio, ya si no es como de la historia del cómic, pero pues como composición, por ejemplo, para las páginas. Si se va a usar algún programa, por ejemplo, a mí usar Clip Studio Paint, que ya lo sé manejar muy bien para cómic, ilustración y animación, pero aprender a manejar todas las cositas del programa me ha costado trabajo y pues estudio y tutoriales, pero pues, o sea, como lo dice, ¿no? Cualquiera puede tomar un lápiz y hacer un cómic, pero la salida que tenga, el propósito también que tenga, sí necesita el estudio, ¿no? Al menos de mi parte puedo decir que pues, sí, desde la prepa que empecé a estudiar artes y toda mi vida que llevo dibujando, ha sido para desarrollar todo esto, ¿no? Pero no quito el mérito por supuesto, a nadie que lo intente pues, hacer desde que sea que solamente que haya aprendido por sí mismo, ¿no? Porque yo no puedo decir que estas cosas, yo tengo una preparación de artes desde hace muy larga, entonces pues por eso no quito el mérito a quien sea, no me acuerdo cómo se decía, que sea thought, de que se ajá, no le quito el mérito a nadie que sea autodidacta, pero sí hay cosas que hay que saber pensando en composición, el uso de los materiales, si es un cómic tradicional, si es un cómic digital, y pues la salida de ¿no? Si es para impresión en masa o si es para hacer fanzine en fotocopia o risografía. Se tiene que saber que es algo se tiene que aprender.
Ok, pues yo siento que para una escuela de cómics, por ejemplo, pero siguiendo un poquito con lo que mencionaste, yo, por ejemplo, lo que quería hacer era animación, busqué animación, era todo lo que, como que yo quería ser licenciada en animación, pero también encontrarle era complicado, escuelas privadas muy caras, por eso terminé estudiando artes, pero al final hice lo que yo quería. En la escuela de artes, aunque era un poquito mal visto, así de que el taller que le decíamos como la cueva del virgen o el taller de los losers, que eran los que estábamos haciendo animación y cómic. Entonces, dentro de las escuelas de arte, incluso hacer eso todavía, porque pues es, digamos, la Esmeralda con este renombre y hay gente haciendo obras que son muy conceptuales o obras que tienen muchos distintos medios y hay un grupito de gente que nos ponemos a hacer cómics y pues, nos ponemos a hacer animaciones y dicen como, y estos nerds, pero pues bueno, uno busca lo que quiere, ¿no? Y lo hace. Pero si, por ejemplo, yo fuera la directora de, no sé, la Esmeralda y de repente la convierto solamente en una escuela de eso, ¿no? De cómic, o de estos medios, pues mantendría las clases de base para dibujo, para aprender la expresión del dibujo, en primer lugar, para poder soltar esa parte. Eh, y todo lo que es dibujo de imitación, que puede ser un poco como al inicio, puede parecer como, no sé, medio riguroso, medio académico, pero pues me parece importante aprender a observar todo eso, ¿no? Entonces, clases de dibujo de imitación, clases de, de narración visual, de cómo aprender a contar algo visualmente, todo empezando como desde como lo sencillo, lo experimental, y también como la experimentación matérica, ¿no? Porque yo siento que si hubiese tenido más tiempo, por ejemplo, para hacer este trabajo que hice con el INALI, me hubiese gustado experimentar más matéricamente, ¿no? Porque pues sí, lo digital es ahorita 100% a lo que me dedico, pero pues incluso dentro de ello quiero darle un toque como especial, ¿no? Por eso en mi cómic busqué que tuviera esta textura como de plumones, aunque fuera digital. Y pues eso, aprender a usar eso, ¿no? Aprender a usar las distintas herramientas que da lo digital o lo tradicional para hacer un cómic. Pero pues sí, yo siento que... Y claro, las materias de escritura, de lectura, a aprender a escribir guiones, aprender a encontrar tu sensibilidad y lo que te llama a ti para escribir algo, porque, o para hacer un cómic, porque pues sí, al final siento que en la forma en la que lo estudié yo, que era pues sí un salón, una materia, un cuartito en la Esmeralda, si era como, pues lo que traigas tú en tu mente, hazlo, ¿no? Pero al final, si hubiera como una escuela que fuera dedicada a eso, me gustaría que hubiera una materia dedicada a aprender a escribir, por ejemplo, aprender a hacer guiones, a aprender a hacer escaletas y pues luego narración visual, a poner esa escaleta en una narración, en un storyboard y luego lo matérico, lo técnico, todo eso, ¿no? Pero pues sí, definitivamente desarrollar la sensibilidad del, del artista. Mi trabajo de animación con el PECDA se llama La Trenza, esperamos que se estrene en mayo, es una animación de 5 minutos y trata de como trata de las realidades o las historias de 5 mujeres de Oaxaca con sus vivencias acerca de la migración o del racismo. Y pues es algo un poco, es como muy sensible, es muy suavecito, lo diría así, es una animación muy suavecita de colores, muy colorida y que utiliza también mucho como el texto dentro de, 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 de de la imagen, porque es una animación sin diálogos, pero igual pongo texto, porque para mí, desde como lo que hago en las artes plásticas, las pinturas, las ilustraciones, todo siempre tiene un texto. Y siento que también es por eso que el cómic siempre está como de la mano con lo que hago, porque pinturas, ilustraciones, todo tiene que tener algo escrito en alguna parte.
e incluso mis animaciones, aunque los personajes no hablen, detrás hay algo que tiene algún texto. Entonces, siempre como comunicando de esa forma. Ah, y pues sí, esta animación, a mí me emociona mucho. Es mi primer, bueno, yo justamente ayer tuve una presentación de otra animación que hice el año pasado, pero esta yo siento que es, hasta ahora va a ser mi mejor trabajo en animación y esperemos que en mayo ya salga. Por ejemplo, trabajando ahorita con el INALI, uno de mis problemas con eso también fue precisamente el pensar en que solamente eran publicados en línea. Y cuando hablaba con un contacto que tenía, pues, bueno, quien era mi contacto directo con el INALI en todo este proceso, me comentaba que, pues sí, el asunto con el presupuesto es que como que la la cuota, lo que ellos tienen que cumplir en ese momento es solamente publicarlo en línea, ¿no? Publicarlo en línea, pero ya que tienen ellos los derechos, buscan la forma de hacer colaboración con otras instituciones para poder imprimirlos. Y cuando tuvimos como las entrevistas y las presentaciones de todos estos cómics, nosotros lo dejamos muy en claro, ¿no? Necesitamos que estos cómics se impriman, porque si no, no va a llegar a quienes lo tienen que leer, ¿no? O sea, es como de mi pueblo es muy difícil a veces mandar un mensaje por WhatsApp, ¿no? Funcionan las cosas como las fichitas de Wi-Fi, pero no puedes, o sea, es como mando un WhatsApp o descargo algo que tengo que estudiar para la escuela o descargo este PDF de este cómic que está aquí, ¿no? Y entonces, o sea, es muy difícil incluso ver películas o cosas así en mi pueblo y entonces fue por eso que se logró al final este convenio para que se pudiera imprimir y repartir de forma gratuita. Pero sí, es un problema fue un problema ahí con la institución pensar en que pues sí, su convenio, su compromiso con eso llegaba hasta ahí, pero estaban atados ellos, ¿no? No podían sacar ellos dinero de su bolsa para poder imprimirlo, pero pues sí, siempre es un problema, ¿no? De que las cosas se hacen, pero se hacen un poquito a medias todavía. Después, la verdad es que el trato fue muy profesional, ha sido todo muy formal y muy amigable, entonces, pues sí, no hay problema, pero debo decir que sí, falta apoyo todavía, porque pues sí fuimos muy afortunados quienes ganamos y quienes pudimos contar con ese apoyo para pues poder seguir creando, para poder, agradezco mucho a mi tía Estela López, que está ahí en Tututepec y ella lo que se dedica es ahí a seguir intentando también dar como cursos de Sans Abi. Entonces, pues sí, como que en este pequeño colectivo que hicimos, Nigel Sa, en Instagram, lo intentamos difundir yo con ilustraciones y ella pues dándome más conocimiento de la lengua, ¿no? Y todo, pero pues sí, siempre como artista uno tiene que estar checando la convocatoria de que si el PECDA, que si el FONCA, que si esto, que si el otro. Y sí es cansado y agotador pensar que hay, por ejemplo, yo la verdad cuento con la oportunidad de ahorita que terminé mi carrera, poder todavía estar un poco tranquila de saber que, bueno, puedo hacer mis cosas como por mi cuenta y buscar como ese apoyo, ¿no? No, todavía puedo estar como trabajando en mi arte, ¿no? Sin estar como atada a un trabajo que me consuma mucho de mi tiempo, ¿no? Pero ese es un privilegio que no mucha gente tiene. Entonces, pues hay veces que sí, la gente puede burlarse mucho de quienes conseguimos o buscamos como el apoyo institucional, pero es que hay veces que hay mucho arte que siento yo que en México está muy detenido, muy trabado, porque quienes lo quieren realizar tienen que hacer un trabajo de 9 a 7 que no les permite desarrollar esa creatividad. Y pues en cuanto a la escena, yo siento que en el cómic, pues ahorita que estoy viviendo en la Ciudad de México, en diciembre apenas me regresé a Oaxaca, estuve viviendo en la Ciudad de México, la escena obviamente es muy distinta, aquí hay muchos festivales de fanzine, de cómics, de cosas, y en Oaxaca pues vivo en la ciudad, entonces puedo decir que también hay una que otra cosita todavía, pero si me voy a mi pueblo pues no hay nada. Entonces pues sí es...
son realidades muy distintas las que vivimos en todo el país y pues ojalá haya como más apoyo en ese sentido, porque pues sí, no, pues, ¿qué más quisiera uno? Tener todo el dinero del mundo y hago estas cosas y imparto talleres en mi pueblo, o cosas así, pero uno tiene todavía que buscar el apoyo del gobierno, ¿no? Que lo tiene que dar porque es parte de ese compromiso que se supone que tienen con la cultura, las artes y en nuestro caso, en mi caso, con las comunidades indígenas. Recomiendo mucho el arte de Rebeca Marzán en Instagram @rebecun_, que es como representante del norte, como digamos mis contemporáneos, el trabajo de Natalia Chávez en Instagram @nat_.nnat, Nat, de nuevo, pero con doble N, su cómic de ella, ay, ¿cómo se llama su cómic? De Natalia, no me acuerdo, pero la protagonista se llama Noemí, su cómic sale este año y yo creo que va a ser la próxima persona a la que tienes que entrevistar. Ella tiene un trabajo fantástico y yo siento que Natalia Chávez va a ser la cabeza, ¿no? de nuestra generación en cómic y también ella tiene un trabajo muy excelente. Y por último, de aquí de la ciudad, Niño Cucaracha, no sé, no conozco su nombre, pero en Instagram es Niño Cucaracha. Y son mis recomendaciones de la escena local, bueno, no local porque es del norte, Natalia Chávez es de Acapulco, Niño Cucaracha es de aquí de la ciudad, entonces es de todos lados, pero de como mis contemporáneos. Mucho ojo con Natalia Chávez, ella es ahí va, muy, pues estas las recomiendo en cuanto a como lo mateco, ¿no? Si lo quieren ver, por ejemplo, lo que decía de María de Luca, la mano del pintor, yo lo tengo ahí, es uno que me gusta releer mucho, la historia es muy sencilla, el dibujo también es muy sencillo, pero me gusta mucho ver eso en la forma matérica, entonces experimentarlo de esa forma, yo siento que, pues sí, y como verlo de esa forma, lo que combina completamente esas dos cosas que mencionaba yo, sí es Enigma, ¿no? De Fegredo con Milligan. Enigma, aparte que es one shot, entonces yo me acuerdo que lo compré en una convención y fue, wow. También me gusta mucho Black Sad, pero ahí tengo un asunto con el diseño de personajes, ¿no? Entonces, como que lo recomiendo leer si es como, si les gustan los personajes como antropomórficos, que es otra también de mis inquietudes, es una recomendación. Y en cuanto a, no sé, sí, yo diría, lo dejaría como Enigma porque es un one shot y combina lo que a mí me gusta, es una historia como entrañable, un poco, loca y experimenta matéricamente increíblemente en los paneles y aparte en las ilustraciones entre medio de los capítulos. Entonces, a mí me gusta mucho. También leí este cómic que luego se volvió película, medio rara la película, eh, eh, ¿cómo se llama? Polar. Me gusta, pues también va por la manera negra y me gustan esas historias un poquito como de detectivescas. Y en cuanto a cómic, en cuanto a manga, mi manga favorito es Kaguya-sama Love is War, romcom, y el dibujo no es la gran cosa, pero a mí esa historia me parece increíble. Es que estoy pensando en tanta... ahí en mi casa en Oaxaca tengo un librero lleno de cómics y de mangas y ahorita mismo tengo la mente medio en blanco, pero pues sí, pues ahí están las recomendaciones. Sí, la verdad, y siento que es algo que no había
pensado tanto, gracias por traerme esa preocupación. Lo había visto en mi escuela, en Esmeralda, que habían hecho una pequeña biblioteca de los de fanzines y pues ahí tengo también unos que otros fanzines, otra publicación pequeña que hice, Ups Olupalun, que era como un diario visual de un viaje que, bueno, de un intercambio que tuve, y de ahí pues tenían un pequeño como acervo de fanzines, pero solamente como ahí de la Esmeralda, y buscaron la forma de que se mantuviera ahí, aunque nosotros ya regresemos y todo, ¿no? Pero pues nada nos garantiza que de verdad ocurra, ¿no? En realidad sí, es muy extraño, en la Esmeralda muchas cosas se mueven y desaparecen y ya no sabemos qué onda, ¿no? Y sí, no he visto esa, digamos, preocupación porque haya este, esta, pues sí, este registro, ¿no? De este trabajo. Me pasó con la animación, que es como del que más sé que cuando me acerqué a la Cineteca para intentar hacer este servicio social de ahí, eh, me hablaban de que ahí tenían muchas cells de animación de antaño mexicanas que no están digitalizadas ni registradas ni nada, las tienen ahí, ¿no? Entonces que un trabajo que se podría hacer pero que no se hace porque pues no ocurre, es registrarlas porque si, digamos, llega a ocurrir un incendio, lo que sea, y esas cells desaparecen, es un trabajo que ya no va a existir, ¿no? Entonces se habla también mucho de la animación de antaño mexicana, pero no podemos ir a verla no podemos verla y no está registrada ni digitalizada para que pueda seguir manteniéndose, ¿no? Solamente está guardada ahí. Entonces siento que hay muchas cosas que sí están ahí. O por ejemplo, que con el INALI intenté como leer algunas de las otras publicaciones y siento que también era un poquito parte de la excusa de que estuviera en línea, porque como está en línea puede uno ver los cómics que han ganado en otras ediciones, pero pues no tenerlos en físicos es imposible, ¿no? Tienen un tiraje, pues sí es muy grande, se distribuye gratuitamente, es muy importante eso, pero de ahí como que no hay un lugar o una biblioteca que diga, no, pues aquí tenemos esta selección, ¿no? O aquí tenemos esto. Es como cosas que se tienen que seguir buscando, ¿no? Que no dudo que en algún lugar se puedan encontrar, pero pues no sabemos dónde están, ¿no? Y pues sí, ahora que lo mencioné, es muy importante hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Porque, pues sí, como lo menciona, va a llegar un punto en el que mi generación, no sé, no va a haber registro de muchas cosas que se han hecho en fanzine, sobre todo. Yo siento, los fanzines es muy rápido que desaparezcan. Hay fanzines que leí de amigos o de gente en ferias hace como, ¿qué será?, 4 o 5 años y ahorita ni idea de en dónde encontrar ni al artista, ni en dónde leerlo de nuevo, ¿no? Entonces es como... Pues el contenido y que haya algo interesante digamos, matéricamente en, en cómo lo presentan, ¿no? Este cómic Smoking Kills, no me acuerdo cómo se llama el autor, porque tiene un nombre aquí muy europeo, este, y me encanta cómo está dibujado, ¿no? Entonces, para mí por ejemplo, los cómics que yo mantengo, que yo guardo, son mucho que a veces tiene que ver con eso, ¿no? De que sea como matéricamente inspirador para mí, que alimente como mi acervo visual de cómo hacer las cosas, ¿no? De cómo puedo hacer que lo que hago se vea un poquito como se ve esto, ¿no? Entonces es como en eso, en materia de la mano del pintor de María de Luca, creo se llama, es un cómic también que tengo, es un cómic así bien, un poco choncho, que tengo yo, que a mí me gusta mucho y lo releo mucho, pero es una autora argentina, me parece, que pues dibuja y en el cómic ella misma lo menciona en su cómic, ¿no? Yo no sé de perspectiva, yo no sé, entonces sus dibujos son muy como lo veríamos como un dibujo infantil, ¿no? De niños, y cuenta historias que la verdad son un poco, a mí la historia tampoco es como que me haya encantado demasiado, pero ver la materia, ver cómo está dibujado, a mí me pareció muy interesante para mantenerlo, ¿no? Para tenerlo yo.
y otros fanzines, como lo mencionaba el de Pancho Pepe, que también es de Argentina, pues sí, matéricamente es como que me interesa. Y del otro lado, pues sí, el contenido. Y ahí sí, yo soy una persona de un corazón muy sensible y, por ejemplo, ya, los cómics, los que mantengo, como ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero era uno sobre jazz en Estados Unidos, pero es que lo presté hace mucho y no me lo devolvieron nunca, entonces ya no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo tenía porque parecía impreso en risografía, perdón, en serigrafía, y eso a mí me parecía, entonces me encanta mantener los cómics que me quedo yo, me encanta mantenerlos cuando son visualmente muy atractivos para mí, o que me alimentan mucho visualmente. Y en manga es lo que suelo guardar más cuando se trata de lo narrativo, ¿no? Tengo muchas colecciones de mangas de romance, por ejemplo, de historias muy sensibles, eh, historias, pues, digamos, como muy entrañables. Yo soy fan de las historias que son como, digamos, slice of life, o pues sí, de romance, por eso es que Beastars, que fue muy famoso hace un par de años, a mí me encantó cuando lo empecé a leer porque sentía yo que era algo como muy romántico, muy entrañable, muy de escuela, muy de aquí, de chiquillos, y de repente se volvió una cosa aquí con la mafia y no sé qué, y ahí me dejó de gustar. Yo no soy fan de las historias en las que antes sí, pero ya no soy muy fan de las historias en las que tengo que entender todo un universo ya, ¿no? Como el universo que conozco yo y la sensibilidad que conozco yo, y ver cómo lo exploran, ¿no? Y pues entonces, pues sí, para mí serían esas dos cosas, que sea visualmente muy atractivo, muy interesante, novedoso incluso, o que sí, de esta forma, o que sea una historia entrañable y tierna, ¿no? Para tener todos los datos de eso es mi Instagram, @ramasranas. También tengo una página, pero todavía no está terminada, es ramasramales.com, y ahí pues va a estar saliendo todo eso. Hay otra animación que estoy intentando desarrollar, eh, pero esa todavía falta muchísimo tiempo. ¿Qué idioma hablan las fresas? Es el título de esa otra animación. Y el otro cómic en el que bueno, ya tengo el asunto de la escaleta y del storyboard sucio. Todavía me falta hacer todo lo demás, pero pues ahí vamos. Sí, necesita, no tiene fecha de salida todavía, porque todavía está muy al sucio, se llama Servicio Social. Es un cómic también de misterio y hay también misterio, romance, cosas locas pasando en pueblos. Este, entonces son esos. Pero pues sí, el más próximo, en mayo, La Trenza va a salir. Hay otras cosas, obviamente, para este año. De hecho, muchas cosas que quisiera hacer para este año. Una de ellas es otro cómic. Eh, Precisamente, de nuevo, intentar hacer el trabajo con el INALI, o buscar como otra forma, porque ahora ya no pienso volver a repetir ese mismo problema de apretar tanto mi tiempo, y ahora pues ya que terminé la carrera, ir como revisando más eso, pero como ahora estoy trabajando con el PECDA en Oaxaca con animación, pues no le puedo concentrar todo el tiempo de mi vida al cómic, entonces pues ir repartiendo eso y lo que continúe, ¿no? ¿Alguna otra recomendación de manga? Ahorita se me acaba de acordar Hoshi Mamoru Inu, que me hizo llorar y también es cortito, entonces va muy bien. Y Nodame Cantabile, que es como de música y romance. Es que justamente estaba pensando qué otros mangas puedo empezar a recomendar, ¿no? Pero no, me agradezco mucho que se haya dado esta oportunidad. Yo acabo de terminar la carrera, entonces pues todavía estoy buscando pues todo esto, ¿no? Dónde seguir haciendo, pero pues cuento con la fortuna de que
todavía puedo seguir buscando estas oportunidades. Y y pues nada, seguimos resistiendo desde los pueblos, desde la periferia y desde las realidades indígenas. Como siempre digo, Naando San Sabi, revivamos el lenguaje de la lluvia. Eso es todo. Pues muchísimas gracias también por la invitación. Fue una plática muy amena y a mí me gusta mucho seguir hablando de mi trabajo y de lo que se está haciendo aquí en la escena. Entonces, pues muchísimas gracias.